Entonces, pues saludarlas nuevamente. Me gustó, vuelvo y repito, me gustó el desempeño de los parciales, las notas estuvieron bien. Yo vi que es un tema que pronto a la mayor parte de los estudiantes les causa como hasta temor, ¿cierto? Temor, como que no sea, no, como que no quiere uno ni verlo, pero cuando uno empieza a coger las cosas con buenas bases, ¿sí? Con buena actitud, pues lógicamente empieza a entender y empieza a gustarle. Y así en general es toda la matemática. Así, lo que pasa es que se vuelve compleja, se vuelve complicada cuando yo no tengo las suficientes bases, ¿sí? Eh, por directrices de la universidad, el parcial final se hace sobre todo lo que hemos visto, ¿sí? Sin embargo, yo hago una excepción y yo lo he hablado en su momento cuando tenemos reuniones de tutores, ¿sí? Con las directivas y demás. Yo soy uno de los que digo que me gusta calificar, o sea, o tema visto o tema evaluado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el último parcial ya siempre hay harto contenido. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que hay tanto que el estudiante no alcanza a repasar o a estudiar todo lo que debe, ¿sí? Entonces, ¿qué se va a evaluar en el próximo parcial? Lo que veamos hoy. ¿Listos? Entonces, vamos a dejarlo de álgebra, lo vamos a dejar ahí, ¿cierto? Ya como yo les venía diciendo, y se los digo a todos mis estudiantes, eh, aquí se le dan unas bases, ¿sí? Aquí se les dan unas bases para que ustedes más adelante exploren, ¿sí? Ya los casitos de factorización que falten, o que de pronto les intrigó, o quiso saber algo más de álgebra, o lo que uno les desea, que ustedes sigan su ciclo profesional y sigan estudiando esto, que cuando vuelvan a ver un tema de estos, pues ya lo vean como les estoy diciendo, con buenas bases y que les quede fácil entender, ¿sí? La temática es muy amplia, muchachos. Es decir, factorización nos podría ocupar un año completo, teniendo clases todos los días. ¿Sí? De factorización es un tema muy, muy amplio. El álgebra igual. Pero entonces, dentro del módulo hay una parte que se necesita, ¿sí? Y que se tiene que reforzar esas competencias, ¿sí? Que son las aplicaciones de las matemáticas, ¿sí? Es decir, no que las formulitas que aprendamos, que esos procedimientos matemáticos lo podamos utilizar, ¿sí? Porque en este tema que vamos a ver se presta para que desarrollemos varios problemas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tema? Se llama proporcionalidad. ¿Listos? Entonces, lo voy a colocar acá en el chat, proporcionalidad. ¿Listos? Entonces, vamos a ver lo que es. Si alcanzamos, regla de 3 simple, regla de 3 directa e inversa. ¿Sí? Vamos a hacer algunos ejercicios de porcentajes y a grandes rasgos les voy a decir cómo se aplica en la matemática financiera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es algo proporcional? Entonces, a ver, ustedes que quiero que me participen a ver quién me podría decir qué es algo proporcional, qué entenderían ustedes por algo proporcional. ¿Como algo igual? Igual, sí, se relaciona con igualdad. Es como, tiene que ir como, o sea, yo lo relacionaría como con división, algo así, se proporciona, se divide. Excelente, muy bien, Camila, es por ahí. Muy bien, a ver, Judith, Profe, es Angélica, cuéntame. porcentaje, Porcentajes, pues, porcentaje, sí. Bueno, porcentaje es un tema que está incluido dentro de la proporcionalidad, ¿sí? O sea, para hallar porcentajes, pues yo puedo hallar formulitas de proporcionalidad. Muy bien. Les voy a dar un ejemplo. Eh, digamos en un restaurante, ¿sí? Si hacen un nuevo contrato, digamos que se van a dar la alimentación a 15 personas durante 20 días. Entonces es lógico que para ellos cumplir van a tener que comprar, ¿cierto? Más alimentos, ¿sí? Entonces,
¿Qué sucede? Aumenta la cantidad de clientes del restaurante y de lógico aumenta el trabajo, hasta aumenta el dinero también, aumenta todo, ¿cierto? Entonces, eso es algo proporcional, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea es que en el restaurante se sirvan porciones iguales, ¿sí? O sea, que se hable, por ejemplo, de 15 almuerzos, entonces que los 15 almuerzos, independientemente de cómo los pidan, se trata de que sean para todos igual. Entonces la ración va a aumentar, ¿sí? Ya van a ser 15 más. Otro ejemplo, hay muchísimos ejemplos. Otro ejemplo, digamos las ventas y la ganancia, ¿sí? Nosotros podríamos decir que a mayor cantidad de ventas, mayor ganancia. Sin embargo, pues más adelante ustedes se darán cuenta que eso no es totalmente cierto. Porque si ustedes, por ejemplo, pueden ver alguna empresa que esté trabajando a pérdida, pero no lo sabe, ¿sí? Porque, por ejemplo, tenga eh, créditos, ¿sí? Tenga financiaciones muy amplias, esté gastando mucho en mano de obra, los costos son altos, los de producción, los de fabricación, y de pronto no le alcanza ni siquiera vendiendo al precio que lo venden, ya sea por la competencia. Entonces, ¿qué sucede? Que ya no se cumple eso, que entre más venda, más gana, ¿cierto? Hay veces por eso es que se toman decisiones radicales con algunos productos de empresas hasta internacionales, ¿sí? Multinacionales, que se dan cuenta que un producto les está produciendo es pérdida y deciden acabarlo. Entonces, vamos a imaginar que sí le ganamos, ¿sí? Que si yo vendo 5 camisas, ¿sí? Gano, que si vendo 10, gano más, que si vendo 15, gano más. Entonces, ¿qué sucede? Aumenta las ventas, aumenta la ganancia. Y lo importante, va creciendo de manera proporcional. ¿Listos? Y hay muchísimos ejemplos, digamos, por ejemplo, en las penas, ¿sí? Dependiendo del delito, pues depende la pena, ¿no? Entonces, si es agravante, si es algo que se cometió, digamos, con intención, pues la pena va a ser mayor. Si fue algo que se hizo, pero usted no tenía la intención de hacerlo, pues la pena va a ser menor. Entonces, eso es proporcional. Bueno, en matemáticas, ¿ya están viendo la calculadora? Sí, señor. Bueno, listo, gracias. En matemáticas, las proporciones nosotros las vamos a trabajar con fraccionarios. ¿Listos? Entonces, yo puedo llegar y decir 3 medios, ¿sí? Puede ser proporcional a 9 sextos. Vamos a imaginar, ¿sí? Entonces, 3 dividido en 2 me da 1,5. 9 dividido en 6 también me da 1,5. Ese 1,5 es lo que se conoce como razón, ¿sí? Entonces, en matemáticas, así como lo dijo Camila, eh, las proporciones se refieren a razones, ¿sí? A como si estuviéramos racionando, como si estuviéramos cogiendo una división, porque es que recuerden que 3 medios es como si cogiéramos 3 y lo dividimos en 2. Si tenemos, por ejemplo, 3 dulces y lo dividimos en 2 personitas, en 2 niños, pues nos tocaría darle 1,5, ¿sí? Entonces tocaría partir un dulce y dividirlo. Entonces, sí son divisiones, pero ¿cómo hacemos para saber en matemáticas si esas fracciones son proporcionales o no? Y entonces viene la regla fundamental de la proporcionalidad. ¿Listos? ¿En qué consiste esa regla fundamental de la proporcionalidad? Esa se conoce de diferentes nombres. Hay otros libros que le llaman el producto cruz, ¿cierto? Hay otros que le llaman multiplicación en diagonales. Pero, en general, es lo siguiente. Pónganle cuidado. 3 por 6 es igual a 2 por 9. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que multiplicamos el de arriba, es decir, el numerador de la primera fracción, la multiplicamos por el denominador de la segunda fracción, ¿sí? Y eso debe ser igual, ojo, debe ser igual, para que sea proporcional, tiene que ser igual a multiplicar el 2, es decir, el denominador de la primera fracción,
por el numerador de la primera fracción, es decir, 2 por 9, ¿sí? En este caso, pues nos damos cuenta que 3 por 6 es 18 y 2 por 9 es 18. Como nos dio una igualdad, entonces estas fracciones son proporcionales. ¿Listos? Entonces, cuando nosotros trabajamos números, pues muy sencillo, muy fácil porque pues simplemente no es sino simplificar una fracción y nos damos cuenta que en sí es la realidad, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Vamos a hacer lo siguiente, ojo, vamos a imaginar que no conocemos el número. Nos dicen 9 sextos es igual a 3 sobre una incógnita. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pónganle cuidado. Hacemos exactamente lo mismo. 3 por 6 lo dejamos así como está. Es igual a x por 9, ¿cierto? Y cambiamos el 2 por el x, ¿no? Porque acuérdense que ahí había un 2, ¿sí? Pero entonces, vamos a imaginar que no sabemos que ese número es 2, sino pusimos ahí una x. Entonces, ¿cómo se hace? También se multiplica en cruz, ¿sí? ¿Por qué yo digo que se multiplica en cruz? Pues porque se multiplica 3 por 6 y se multiplica x por 9. Y lo tenemos acá, ¿sí? Y ya nosotros sabemos que esto es igual a 18, ¿sí? Y como ya sabemos ecuaciones, entonces esto no es otra cosa que una ecuación, ¿sí? Entonces 18 es igual a 9x o a x9. Este 9 que está multiplicando pasa al otro lado, ¿a qué? A dividir, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, 18 dividido en 9, eso es igual a 2. ¿Listos? Que era el número que nosotros habíamos colocado acá, ¿no? Entonces, así podemos hallar la x. Y por eso es tan importante la proporcionalidad. Porque yo puedo plantear dos fracciones que sean proporcionales, no precisamente que sean iguales. ¿Por qué? Porque 3 medios es diferente de 9 sextos. Que tengan la misma razón, listo, que al dividirlos nos da igual, pero el 3 no es igual al 9, el 2 no es igual al 6, son números diferentes. Es decir, se pueden expresar diferente, con diferentes números, pero a la hora de la verdad son proporcionales porque el resultado es igual, ¿sí? Eso es ahí un poquito como de lógica en matemáticas y por eso es que se dice proporcionalidad y no se dice igualdad. Recuerden que la igualdad es en ecuaciones, ¿sí? ¿Y por qué proporcional? Porque si nosotros nos damos cuenta, pueda que una magnitud aumente o disminuya, que es lo que vamos a ver más adelante. Por favor, preguntas de esto que dice acá. Algo que no hayan entendido. ¿Me quedé solito? No, profe. No, señor, muy claro. Profe, Yo entendí. muy claro, sí, señor. Bueno, muy bien, bueno, listo. Entonces vamos despacio, ¿cómo es? Lentos pero seguros. Entonces, vamos a explicar también algo muy importante ya para terminar lo que es algo proporcional. Recuerden que la división, o sea, al hacer 3 dividido en 2 me da 1,5, ¿sí? Y eso se llama una razón. Pero hay algo importante que es lo que van a encontrar en un texto, ¿sí? Si la razón de una magnitud es igual a la razón de otra magnitud, ¿sí? O otra cantidad, bueno, ahorita les explico, coma, las magnitudes, o sí, las magnitudes son proporcionales. Bueno, ahorita les explico esto ya con un ejemplo y se van a dar cuenta que es muy sencillo. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Saber qué es magnitud. Magnitud es como, tomémoslo como medida. ¿Listos? Recuerden que hay cosas que se pueden medir, pero hay cosas que no. Por ejemplo, yo puedo medir un lote, yo puedo medir un televisor, yo puedo medir, ¿sí? Muchas cosas. Mi cuaderno, mi portátil, mi celular. Puedo medir la distancia que hay de aquí a una ciudad linealmente. Puedo, bueno, ¿sí? Pero ¿qué cosas no son magnitudes? Son cosas intangibles, o sea, son intangibles, ¿sí? Es decir, por ejemplo, los sentimientos, los valores. Uno no puede calcular qué tan honesta es una persona, ¿sí? Entonces, la proporcionalidad
es comparar esas razones, ¿cierto? De magnitudes. Entonces, vamos a un ejemplo para entender mejor lo que acabé de hacer. Entonces, lo que acabé de explicar. Entonces, si ustedes tienen un cuadernito ahí, pues lo van copiando, ¿sí? En un colegio se tiene, en un colegio, en una institución educativa, se tiene que por cada 3 mujeres, ¿sí? Hay 2 hombres, ¿sí? Se tiene que por cada 3 mujeres hay 2 hombres. Punto. Si la institución tiene 1600 mujeres, ¿sí? ¿Cuántos hombres hay? Bueno, vamos a hacerla más fácil para que lo hagamos de lógica y después hacemos esto. Entonces, hagamos esto. Si la institución tiene 150 mujeres, ¿cuántos hombres hay en esa institución? Entonces, a ver, si, digamos, sin plantear nada, ¿cuánto varía? ¿No? Bueno, entonces tenemos... Venga, ¿cuántos hombres es que hay? ¿2? ¿Cuántos hombres qué? No, profe, es que no había leído bien. Pero su merced estaba preguntando que cuántos hombres más o menos habían. Ay, ¿Hay? Sí. Bueno, a ver, por cada 3 mujeres hay 2 hombres, ¿sí? Entonces, si la institución tiene 150 mujeres, ¿cuántos hombres hay? ¿no dijo que eran 1600? No, yo lo cambié para hacerlo más fácil. Lo difícil no los deja, ¿no, profe? Cuéntame. 100. ¿Quién dijo 100? ¿Quién dijo 100? Yo. Vendido, bueno, no mentiras, no, muy bien. 100 hombres, esa es la respuesta. Pero vamos a ver cómo se modela eso. ¿Sí? Modela significa cómo planteamos ese problema en una estructura matemática, ¿sí? En una operación matemática. Entonces, si la institución tiene 150 mujeres, pónganle cuidado donde vamos a poner 150, ¿sí? Entonces colocamos acá, este mouse me pone a sufrir a mí. 150 mujeres. ¿Listos? Y hombres, pues vamos a colocar X porque no conocemos, ¿sí? Entonces, hombres no sabemos. Ojo, miren lo que coloqué acá. Hay 3 mujeres por cada 2 hombres, ¿sí? Entonces, hay 3 mujeres, ¿sí? En la institución. Entonces, por cada 3 mujeres hay 2 hombres. Y tenemos esta fraccionaria. Ahora nos dicen que si hay 150 mujeres, ¿cuántos hombres habrán? Entonces, esto ya es lo que se conoce como una regla de 3 simple. Y miren cómo se hace. Entonces, se hace de la siguiente manera. X es igual, ¿sí? Y multiplicamos en cruz. Algo importante, como lo que estábamos viendo, ¿sí? Ahorita anterior. Se multiplica 2H, que significa que son 2 hombres, ¿sí? H es hombres, sino que para pues no colocar, multiplicado por ¿cuánto? Por 150 mujeres. Esto que estoy haciendo es por lo que acabé de explicar, regla fundamental de proporcionalidad, ¿sí? O multiplicación en cruz, como ustedes lo quieran llamar. ¿Listos? 150 mujeres. Bueno, y ahora dividido, eso lo vamos a dividir ¿en quién? En 3 mujeres. Recuerden que estamos multiplicando en cruz, 2H por 150 y 3 por X. Pero recuerden que si cuando estoy haciendo una ecuación, ese 3 pasa a dividir. Entonces, este 3, en este caso,
pasa a dividir y quedaría 3 mujeres. ¿Listos? Entonces, ¿qué hago yo? Elimino M con esta M, ¿sí? Y esto nos daría 2 por 150 daría 300 dividido en 3, daría 100 hombres. ¿Listos? 100 hombres. Bueno, hay unos peladitos acá que molestan, que juegan afuera, pero bueno. 100 hombres. Por favor, preguntas, dudas, inquietudes. Profe, ¿puede repetir los 100 últimos que me perdí un poquito, por favor? No escucho, no escucho. Cuénteme. ¿Puedes repetir los últimos 100 de dónde salieron? Es que me perdí ahí precisamente en ese puntito. Que si puedo repetir, ¿qué es que no le escucho? Hable un poquito más pegado al micrófono. Le entiendo como que se perdió en los últimos 100. Listo, muy bien. 2 por 150, ¿cuánto da? 300, ¿no? Y 300 dividido en 3, 100. ¿Sí? Entonces daría 100H, 100 hombres. Se va a mujeres. ¿Listos? Bueno, pero ahora, ¿será que yo puedo, digamos, darle vuelta a esto y llegar y decir, bueno, y si tengo 100 hombres, ¿puedo calcular la cantidad de mujeres? Entonces hagámoslo. Es decir, vamos a utilizar esto. Por cada 3 mujeres hay 2 hombres. Pero ahora, digamos que nos dan 100 hombres, ¿sí? 100 hombres. Entonces ahora, ¿cuántas mujeres hay? ¿Sí? Póngale cuidado que lo que estoy dándole es dando vuelta al ejercicio. ¿Cuántas mujeres hay? Entonces, ¿qué hacemos? Este 3 medios me sirve. ¿Por qué? Porque está aquí en el enunciado. Por cada 3 mujeres hay 2 hombres. Pero entonces esto sí ya no nos va a servir. ¿Sí? Este pedacito, todo esto no nos va a servir. Y nos toca volverlo a hacer. Entonces, nos están diciendo, si la institución tiene 100 hombres, ojo, miren dónde se va a colocar hombres. Se va a colocar acá. 100 hombres. ¿Listos? 100 hombres. Y ahora vamos a colocar la X acá. ¿Listos? Mire, voy a hacer esta parte, la voy a hacer en rojo. ¿Sí? Porque pues, ¿qué cambié? Ahora ya no puse 150 mujeres, sino puse 100 hombres. Y ahora pregunto es ¿cuántas mujeres hay? En el anterior ejercicio yo había colocado 150 mujeres al frente de mujeres. Ahora 100 hombres lo coloco al frente de hombres porque esa es la información. ¿Listos? Entonces, vamos a borrar esto porque ahora nuestra X va a cambiar, ¿cierto? Ya el procedimiento va a cambiar. Y miren ahora cómo se hace. Otra vez se multiplica en cruz. Pero vamos a tener algo muy presente, que siempre el que está diagonal a X es el que pasa a dividir. Siempre. ¿Listos? Si es regla de 3 simple directa, que es lo que vamos a hacer ahorita, siempre este 2H pasa a dividir. ¿Listos? Y este 3M se multiplica. 3M por 100H. Entonces hagámoslo acá. 3M factor de 100H. ¿Listos? Entonces, ¿por qué 3M por 100H? Pues porque está multiplicando en cruz. El numerador de la primera por el denominador de la segunda. Y eso sería igual entonces, ¿a qué? Entonces, esto sería igual, como ustedes se pueden ver, se pueden dar cuenta, perdón, hombres y hombres, o sea, H y H se van. La respuesta nos va a dar mujeres, y en efecto, porque es que yo lo que estoy pidiendo acá es mujeres. En el anterior se iban mujeres y la respuesta era hombres. Entonces, ahí es donde uno empieza a analizar también las unidades y empieza a mirar la respuesta. Y en este caso, 3 por 100 da 300 y 300 dividido en 2 da 150. Es lógico que nos tenía que dar eso, ¿no? Porque ya pues lo habíamos hecho, o sea, lo que hice fue darle vuelta al ejercicio para que ustedes
se den cuenta cómo se puede desarrollar cuando la X está acá o cuando la X está acá. Si la X está aquí, también se puede desarrollar, por decir algo. Si la X está acá, se multiplica este por este y el que está diagonal pasa a dividir. ¿Listos? Bueno, vamos a hacer dudas, inquietudes, preguntas de este ejercicio. No, señor. Bueno, hasta el momento vamos bien. Entonces, pasamos ahora sí a uno de los temas que se trabajan mucho en matemáticas y que se utilizan en la vida real, ¿sí? En situaciones cotidianas, que se llama regla de 3 simple. ¿Listos? Y entonces, esta se divide en directa e inversa. ¿Listos? Vamos a ver primero la directa. Y entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Esto es muy sencillo. Regla de 3 simple directa. Esto es como, vuelvo y repito, esto es como una aplicación de la proporcionalidad. Entonces, si vamos a seguir con el restaurante, ¿sí? Darcy Romero, por favor no escribir. Si en un restaurante, se necesitan vamos a imaginar 5 empleados para atender vamos a poner 80 personas, ¿sí? Entonces, ¿cuánto? Esto va a salir de lógica. ¿Cuántos empleados se necesitarán? Bueno, para no demorarnos tanto ahí, ¿cuántos empleados se van a necesitar para atender? ¿Sí? ¿Cuántos empleados se van a necesitar para atender 160 personas? ¿Sí? Entonces, esto ya es lógico. Se necesitan 5 empleados para atender 80 personas. ¿Sí? Ahora vamos a atender 160. ¿Cuánto necesitará? Ojo, si ellos trabajan de manera proporcional, ¿no? O sea, aquí no cabe eso por ahí que se dice que entre más vacas menos leche. No, no lo vamos a tomar por el lado. Vamos a imaginar que cada empleado trabaja juiciosito igual y le rinde igual. ¿Listos? Esto es algo ideal. Entonces, pongan cuidado cómo se plantea. Entonces, decimos 5 empleados, ¿sí? ¿Atienden cuántas personas? 80 personas. ¿Listos? Ahora, pónganle cuidado. ¿Cuántos empleados, o sea que no sé, atenderán 160 personas? 160 personas. ¿Listos? Miren cómo se planteó eso. Se necesitan 5 empleados para atender 80 personas. Listo, muy bien. No hay problema. Entonces acá lo tenemos, 5 empleados, 80 personas. Ahora, ¿cuántos empleados? Miren donde coloco la X. Debajo de empleados porque me están preguntando empleados. Para atender ¿cuántas personas? 160. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Pues que esto, ¿sí? Es una proporcionalidad. ¿Y cómo hallamos esa X? Pues fácil. Multiplicamos X es igual, ¿sí? Por favor, no olviden que esta es proporcionalidad o regla de 3 directa. Ahorita, después del descanso, vamos a ver inversa. ¿Listo? No se les olvide. Esta es directa y ahorita les digo la diferencia con la inversa. Entonces, multiplicamos, ¿sí? 5 empleados y lo vamos a multiplicar ¿por cuánto? Por 160 personas. Es decir, multiplicar en cruz. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, bueno, acá sobre. Recuerden que siempre pasamos a dividir el que está diagonal a X. ¿Sí? En este caso, miren donde nos quedó la X. Entonces, vamos a pasar a dividir las 80 personas. Entonces, colocamos acá 80 personas. Y desarrollamos eso. Muy fácil. Entonces, nos damos cuenta
que como aquí dice personas y aquí dice personas, se puede simplificar y hacemos esa multiplicación y la respuesta nos dan empleados, ¿no? Porque nos están preguntando es cuántos empleados. Entonces, ¿cuánto nos da 5 por 160? Me imagino que todos tienen calculadora ya y están, ¿sí? Copiando. 5 por 160 y se divide en 80. ¿Cuánto nos da eso? 800 y dividido en 80 sería 10. ¿Correcto? Entonces, 10 empleados. ¿Listos? Y esa sería la respuesta. Muy fácil, la regla de 3 directa es muy, muy, muy sencilla. ¿Listos? Entonces, lógico, ¿no? Si se necesitan 5 empleados para 80, si se duplica el número de personas, miren, era 80 y se dobló a 160, pues van a necesitar el doble de empleados, siempre y cuando se trabaje proporcionalmente. ¿Claro? Entonces, esta es la regla de 3 directa. Muy sencilla. ¿Cuál es la clave? Acá en este caso, que si aumentaron los empleados, ¿cierto? O perdón, si aumentaron las personas que toca atender, también tienen que aumentar, ¿quiénes? Los empleados. ¿Listos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Todo sobre ruedas? Sí, señor, todo bien. Bueno, listo, Sí, muy bien, señor. muchas gracias. Bueno, yo no sé, yo no les había dicho, bueno, vamos a borrar esto, pero una de las formas que yo saco el tercer seguimiento, ¿sí? El otro 10% es preguntándoles en la tutoría. Pero entonces este semestre quedó parcial, tutoría, parcial. Entonces hay veces queda parcial, 2 tutorías, parcial. Entonces cuando eso pasa, pues sí pregunto. Ahorita pues por cuestión de tiempo no voy a preguntar. Pero sí hagamos una pequeña retroalimentación de lo que se ha hecho ahorita en esta sesión. 1, ¿qué es proporcionalidad? ¿Cierto? Entonces la proporcionalidad es la igualdad entre 2 razones, ¿cierto? De 2 magnitudes. Si lo hablamos en un lenguaje coloquial, pues simplemente una magnitud es proporcional a otra, se aumenta o disminuye en la misma medida. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden devolver este video, pues después lo escriben. Vimos también que puede ser directa o inversa, que hay una regla fundamental para desarrollar estas proporciones que es producto en cruz. Bueno, entonces son ya casi las 7:15, yo creo que a las 8:05 vuelvo a enviarles sí, a las 8 les vuelvo a enviar el enlace para poder terminar este tema, ¿sí? Posiblemente si no alcanzo, pues me toca hacer otra, mientras grabo la videoconferencia para podérselas dejar ahí en Q10 y todas estas cosas. Entonces hacemos una pausa activa, vayan consultando qué es proporcionalidad inversa. ¿Listos? Entonces a las 8 por